Mi gente, bienvenidos a el segundo episodio de Charlando Podcast con Charlie Cisneros y Israel Chávez. de hecho, tuvimos que haber dicho Israel. Ok, Sí, bueno, ya aprendimos. hagamos como que no dijimos eso. Pero bueno, ahorita que empezamos el segundo episodio, estamos pensando en retomar un poquito de lo que estábamos hablando en el primero, que en el primero estábamos hablando acerca de cómo la gente, pues, tiene la opción de ver TikTok tal vez como pues, de una manera negativa, ¿no? Una Sí, manera en la que puedes decir, ok, ahí está el contenido disponible para ti porque hay miles de videos, miles de canales, miles de personas y tú puedes decidir qué es lo que quieres consumir, ¿no? Y en lo que estamos platicando ahorita era como que va muy alineado de acuerdo a las prioridades que la sí, gente tiene y cómo esas prioridades te llevan a buscar tal vez como pues cierto tipo de contenido, ¿no? Entonces por eso como que lo relacionamos con este tema, pues. sí. Y aparte creo que las prioridades las pones tú o alguien más Ujú. te las va a poner. Totalmente, güey. ¿Sabes? Yo creo que eventualmente en la vida tienes que tener una prioridad y tienes que decidir si conscientemente la tomas o alguien más te la va a poner porque en algún... Tienes que existir. Con existir, con levantarte a la cama todos los días, con salir de la casa y tú trabajar donde trabajes, ya tienes prioridades. A lo mejor no lo habías cuestionado, pero yo creo que porque ya te las habían puesto, ¿no? Y yo creo que eventualmente esas prioridades son las que después te llevan a unos comportamientos que yo creo que cuando ya veas cómo alguien actúa y luego entiendes sus prioridades, puedes entender un poco. O sea, yo lo veo así como cuando tienes tus prioridades enumeradas en orden de importancia, o sea, si te lo visualizas así, yo creo que se te pueden enfrentar situaciones donde tienes que tomar una decisión, ya sea como ir a este evento o ir a esto, lo que sea, lo más simple. Yo creo que ahí es donde salen a relucir las prioridades en la toma de decisiones. Simón. Digo, creo que tú también lo has tocado un poco, el tema de las prioridades, y creo que tú lo hilas mucho a los hábitos, ¿no? Sí. O sea, obviamente la importancia yo creo que es muy grande, pero tú cómo lo ves, o sea, la importancia de tener esas prioridades para, no sé, desarrollar hábitos o viceversa, cómo los hábitos ayudan a definir prioridades. Simón, guacha, yo creo que, obviamente, como le dijiste ahorita lo de que tienes que ir a trabajar y tienes que hacer ciertas cosas, yo creo que esas cosas son responsabilidades más que prioridades. Ok, O sea, cuando tienes ciertas responsabilidades, cada una de estas trae como tareas que tienes que realizar para poder cumplir con ellas. Y depende de las prioridades que tú tengas, es como le vas dando un orden en la jerarquía que tú tienes por actividades por realizar. ya. Lo cuales son pues básicamente cómo priorizas esas cosas que tienes o más bien quieres hacer, ¿no? Entonces yo creo que de ahí parte mucho como el qué estás buscando, ¿no? O sea, el propósito tal vez o el motor que te está llevando a cumplir con ciertas cosas, porque es muy distinto una persona que está trabajando porque tiene la necesidad, porque tiene que mantener una familia y porque lo necesita realmente, ¿no? O sea, por algo más que el simple hecho de una persona que tal vez trabaja porque quiere tener su dinerito extra, ¿no? Entonces, para este dos tipos de personas, esos dos tipos de personas, puede que estén trabajando donde mismo, en las mismas condiciones y lo que sea, pero cada quien de acuerdo al enfoque que tiene y el valor, sobre todo, el valor que le da a esta cierta cosa, va a ser en donde va a estar acomodado dentro de esas mismas prioridades que va a tener y con el nivel de importancia y urgencia que le va a dar a ciertas cosas, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Digo, y creo que también el contexto en el que estás influye mucho en, pues yo creo que en estas prioridades Ujú. que puedes tener, ya sea cuando inicias el mundo laboral o cuando inicias la escuela, ¿no? Que mucha gente, por ejemplo, pasa que alguien está estudiando y está trabajando, pero que si en algún momento tiene un examen, pero en ese mismo momento tiene que ir a trabajar, se va a trabajar. Simón. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puede tener esa falta porque ya se le reduce el presupuesto para la semana. Es un ejemplo, ¿no? Ujú. Ahí como que tu contexto eventualmente te lleva a tomar una decisión de hacer prioridad el trabajo, por Sí. ejemplo, ¿no? Yo creo que eso creo que también es algo muy importante y creo que tenemos que tomar en consideración de que a veces las prioridades que tenemos las define el contexto, pero eso no quiere decir que puedas tener una diferente percepción a ellas. Ujú. No quiere decir que las tengas que ver de manera negativa, de que, ay, pues yo ni quiero trabajar o así. Pues, a lo mejor ahí la manera de canalizarlo sería de que, bueno, no quieres trabajar, pues mínimo trabaja en un lugar
que te gusta. Ujú. Si tienes que trabajar a huevo, pues mínimo trata de encontrar, está medio romántica la idea, Simón. pero porque sé que a veces hay necesidad de lo que quieras. Pero eventualmente a lo mejor te puedes ir moviendo en esos ámbitos, ¿no? Si te gusta la ropa, pues Sí. a lo mejor a primera instancia una tienda de ropa y ya después a lo mejor en una textilería, no sé, algo así, ¿no? O sea, como yo creo que si bien el propósito a lo mejor, bueno, perdón, propósito, si bien las prioridades a veces no las elegimos nosotros, obviamente en el mundo ideal sería que si lo pudiéramos hacer, pues mínimo hay que sacarle esta otra perspectiva, ¿no? Para no, como vaya, ser feliz en el trabajo, por ejemplo, Sí. ¿sabes? Sí, sí. Y ahí viene lo que te digo. O sea, por ejemplo, em, yo creo que va mucho por el enfoque, pero el enfoque refiriéndome ahora a cómo estás viendo eso que estás haciendo. Porque, por ejemplo, puede que tu prioridad sea trabajar, pero es una prioridad por lo mismo de que es una necesidad, ¿no? Entonces, como tienes esta necesidad, tal vez no te guste tanto lo que estás haciendo o eso que estás poniendo en tu lista, porque tal vez no te encanta el trabajo, pero por ejemplo yo, por ponerte un ejemplo personal, yo quiero dedicarme a hacer contenido. O sea, quiero dedicarme de 100% el tiempo a hacer contenido, ¿no? Y yo sé que para poder llegar a eso, primero le tengo que, pues, hacer la talacha, pues tengo que ponerme a trabajar em, en una empresa que me dé el sustento económico para poder ir, pues, viviendo, porque, pues, lógicamente en algún punto tengo que empezar a buscar mi independencia Equipo, y todo. Ajá, y comprar el equipo, lo que sea. Entonces, tengo este background o esta responsabilidad que se vuelve parte de mis prioridades porque esto me va a dar para hacer esta otra cosa. ¿Sabes sí, cómo? Entonces, a lo que voy es el hecho de que yo le doy ese lugar a esta cierta cosa porque le doy el valor suficiente para que tome este lugar. Entonces, la manera en la que tú dices que lo puedes como cambiar para que no veas estas cosas que dices que tienes que hacer como una obligación o como algo que te molesta, el truco está en simplemente cambiar la manera en la que estás hablando de esta cosa. Porque es muy distinto cuando dices, tengo que ir a trabajar. Porque parece como que, como dijiste, alguien más te lo está imponiendo. Pero cuando dices, quiero ir a trabajar, porque el ir a trabajar me va a dar el sustento económico para poder hacer esto, esto y esto. Entonces cambias el enfoque y se nota que es una decisión que tú estás tomando y no es algo que alguien más está poniendo sobre ti. Y sí. creo que ahí es la gran diferencia, que es como un truquito en el cambiar tu lenguaje que te puede hacer que en vez de sentirlo como una obligación, como lo que te están imponiendo, lo ves como algo que tú te impones a ti mismo porque sabes que es el fin para llegar, es el medio para llegar a un fin. Entonces de esta manera como que los puede hacer como hasta ya un poquito más motivado, por así decirlo, con Yo, una sonrisa en vez de estar todo amargado, ¿sabes? sí, sí, yo creo que también, no sé, el ejemplo más sencillo es cuando estás conviviendo con una persona que siempre está diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y Ujú. lo mismo. ¿Me estás tirando algo yo, por ahí o qué? Ah, no lo quería decir, güey. Pero, o sea, No quería que te enteraras así, güey. y no así, güey, en el podcast, pero bueno. O sea, cuando estás conviviendo mucho con una persona que dice repitiendo lo mismo, o sea, una mentira, o sea, una verdad, si estás expuesto mucho tiempo a eso, te lo crees. Ujú, Te lo crees y dices, o a lo mejor ni siquiera te lo crees, pero a lo mejor hasta lo dices ya no es por inercia. ujú, O sea, entonces yo creo que va muy similar a cómo tú enfrentas estos obstáculos o estas, hablando de lo que sea, ¿no? Esta situación que a lo mejor no es la más placentera, pero si desde 3 días antes está, va a estar horrible, güey, va a estar horrible, Simón, güey, va a estar horrible, es el créeme. predisponerte. Claro, o sea, si tú sabes con 3 días de anticipación y todos los días no puedes dormir, todas las noches no puedes dormir porque va a estar horrible, cuando pase, muy probablemente esté horrible. Pero desde tu percepción, claro. Y te digo, yo no soy muy fan de esta manera romántica de que cámbialo como lo ves y todo va a estar bien, ¿sabes? A veces no, a Ujú, veces, o más bien, no verlo como la píldora secreta. No ver como que la técnica secreta que ayuda a todo es nomás cambiar el pensamiento. ujú, No verlo así como si fuera, sino como que el cambiar el pensamiento implica un trabajo detrás. ok. Yo creo que eso es como el cambiar el pensamiento implica que a lo mejor eso te va a llevar a cambiar tus hábitos, que después eso te va a llevar a cambiar esto y Ok. después, ¿sabes? Uf, O qué sea, buen tema yo acabas de creo que hay un, tocar, hay un güey. trabajo, ¿sabes? Hay un trabajo detrás de cambiar tu mentalidad y siento que peca tanto el público como el que lo dice en ocasiones, que el público tomándose a lo mejor muy, nosotros tomándolo muy literal de que, pues nomás lo cambio y ya. Ajá.
Y también él a lo mejor no dando ese detalle de que, güey, esto implica, cambiar una perspectiva implica a veces años, güey. Sí, güey, totalmente, Entonces, güey. creo que eso es, ay, yo creo que eso es lo que no me gusta, pues, cuando se utiliza así como de que tu píldora mágica es cambiar tu pensamiento, y es de Ujú. que, güey, lo puedes cambiar y a veces puede salir mal si lo haces a lo mejor así de buenas a primeras, ¿sabes? Sí. Yo creo, Yo no sé. creo que, o sea, más que el pensamiento en sí, es una práctica constante y digo, yo sí creo mucho en esto del poder de la mente, güey. O Sí, sea, creo mucho que sí puedes controlar muchas cosas por medio de la manera en la que estás pensando y en la que, por la consecuencia de cómo estás pensando, es cómo estás actuando. Entonces, el cómo actúas te va a traer el resultado. Que el resultado va a ser de acuerdo a todo esto anterior, ¿no? Entonces, ya tienes mínimo, como yo creo que es como esta guía en la que tú dices, si yo pienso ciertas cosas, voy a obtener ciertas cosas. Entonces es como tipo, pues la gente que cree en religión, ¿no? O sea, que tiene esto en lo que quiere creer porque eso los hace ser mejores. Entonces así yo veo la manera del pensamiento, o sea, del controlar tus pensamientos y de todo esto de lo que siempre hablo, porque genuinamente creo que si a mí me sirve y me da una paz, por así decirlo, como una guía, el que si yo cuido mis pensamientos me va a traer mejores resultados, entonces, pues muy probablemente lo lo haga. hago, ¿sabes? O sea, lo hago porque yo filosofo sobre esto y lo creo y lo adapto como una conducta que me va rigiendo tomar ciertas acciones. Ujú. Entonces, al final de cuentas, cada quien puede creer lo que quiera, pero yo sí creo eso de los pensamientos, pero como dijiste, no nada más de cambiar el pensamiento, es que el pensamiento te lleve a cambiar una acción, Total. Sí, ¿sabes? sí, 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 yo creo que tiene que ver mucho, como dijiste, con la religión, que en la neta la religión es un tema que me apasiona un chorro, como no tanto como en la religión del cristianismo, sino Ajá, como tal, lo importante que es, vamos a quitar religión, lo importante que es la espiritualidad de la persona, ok, sí. o sea, y cómo inclusive el no creer en Dios, para que no se confunda, el no creer en Dios no quiere decir que no tienes una espiritualidad, ¿sabes? Ujú, Sino que a lo mejor tu espiritualidad está en otra cosa. Inclusive puede ser algo tan simple como la familia, güey. La sí. familia puede ser tu motor de vida. Y, o sea, ha pasado, supongo que en algún momento, eh, a veces se vuelve como esta religión, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo voy a aplicar los valores que me dio mi familia y tratas de vivir, ¿no? O sea, pues mil maneras de verlo, pero lo importante, y de hecho lo tocamos en uno de esos podcasts, era la fe. Sí. La fe Ujú. que tenías en todo, tanto de la creencia más pagana hasta la más meticulosa cristiana, ¿sabes? Cuál sea la práctica, implica fe, güey. Simón. Y te decía que tener fe es casi, casi como ir en contra de la esencia humana, güey. Como desde los inicios, güey, pues yo creo que a lo que he aprendido es como nosotros aprendíamos viendo, Ujú. viendo que tenía resultados y que entonces era bueno, Ok. entonces lo replico, Como de ¿sabes? manera empírica, ¿no? Ajá, exactamente. Ujú. Y o sea, desde supongo que la agricultura, inclusive el fuego, no sé, Sí, cuando recién inició, no era, lo estoy viendo, sé que ahí sí. está, sé que esto hace fuego. Y por eso es tan difícil para muchas personas creer en esto de la fe. Porque Exactamente. dices, no lo puedo ver, no lo puedo creer, güey. Exactamente, está la famosa historia de uno de los apóstoles que no le quería creer a Jesús porque no estaba viendo sus marcas, ¿no? Lo habla la religión y tanto lo habla la religión como lo habla cualquier otra, o sea, otra doctrina Ujú. para el bienestar humano, que es, en algún punto te tienes que dejar caer, güey. Simón. Si ves el suelo, que es a lo mejor, a lo mejor vamos a hablar de si el suelo es la Biblia, güey. Cada que lees un pasaje o algo así, o una enseñanza, sabes que ahí está porque ahí está escrito. Simón. Pero en algún momento se acaba el suelo. En Simón. algún momento tienes que tener fe que eso te va a funcionar tu vida porque es uno de los mandamientos, un ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese acto de fe yo creo que es donde tambalean y donde yo, que en su momento era muy creyente, tambaleo. O sea, de que, como que, ay, güey, pero, güey, y que sí es mentira, güey. Y de Simón. hecho, ese era un tema que también importante, güey. Yo decía, güey, si yo creo en algo, sea lo que sea, si yo creo en algo que me da plenitud y me da Exacto, güey. un propósito, si yo me muero mañana y eso nunca existió y era lo más loco, pero si yo estuve a gusto y feliz, cumplió su propósito, güey. O sea, si yo todos los días me levantaba pensando que estaba, este, apoyando a mi fe o a mi culto, y yo me moría a gusto haciéndolo, sin dañar a nadie, obviamente,
creo que ya está por demás si existe o no. Simón. Porque yo creo que habla sobre, en realidad, cómo te afecta a ti, ¿sabes? Y cómo te ayuda a desenvolverte con los demás. Digo, está el famoso caso de niños que, los más católicos, o sea, que les impulsaron pues una creencia y después crecen y lo aborrecen, ¿sabes? Simón. Y yo creo que es porque se fue de un extremo a otro. Digo, yo también me siento un poco identificado con eso, pero yo creo que si cumple el propósito, la religión, el culto, lo que quieras, en tu vida, o sea, si cumple que tú estés pleno y feliz, creo que lo demás es sobrante, ¿sabes? Simón. Y digo, y más porque, digo, yo creo que vivimos en uno de los países más católicos, o sea, Sí, digo, esa madre está bien fuerte, güey. tú estuviste en escuela Católica. y yo estuve en su momento en una secundaria y prepa cristiana, güey. Sí. Y la neta, quieras o no, hasta la fecha tengo, este, como doctrinas, por así decirlo, que me inculcaron que hoy digo gracias, güey. Como esta onda de la disciplina en el estudio, güey. O sea, y ahorita siento que lo aplico en la medida de lo posible a mi disciplina en el trabajo, güey. Entonces, o lo llevé a la disciplina de la universidad. Como que, digo, es uno de los valores que obviamente son básicos, la disciplina. Ujú. Pero como en este tipo de escuelas, mi experiencia ha sido como, muy acogedora, güey. Sí. ¿Sabes? Como que, ¿qué onda? Porque no hiciste la tarea. Como que es muy personal, pues. Simón. Y eso, la neta, por más que a lo mejor diga de que, ay, pues el niño que sabe, no sé. Ese tipo de educación a mí siempre me ha gustado, güey, ¿sabes? Como que es muy holística, muy integral. Porque es de que, ¿cómo te está yendo a la escuela? Pero también cómo estás tú, Sí. ¿sabes? Yo Ujú. creo que eso es bien importante. Sí, güey, totalmente. Pero ahorita retomando el punto que estás tomando, que estás platicando acerca de cómo Me fui como es en mil que... vertientes, ¿no? ¿Mande? Me fui como en, Simón, me fui como en Simón, sí, Simón. ajá. Pero me interesó el que tocaste acerca de esto, de que, pues como que ese tipo de escuela te daba cierta, pues como valores, ¿no? Sí, Entonces yo creo que cualquier cosa que estés, pues poniéndole tu fe encima, es esto. O sea, te rigen ciertos valores que hacen que actúes de ciertas maneras que a fin de cuentas terminan siendo como esta guía, ¿no? O como esta reglita que te está diciendo, hey, aquí te estás pasando. O sea, esto es como que por lo que nos regimos, este tipo de pensamiento, esta fe, esta religión, como lo quieras llamar, culto, no sé, güey. Pero, por ejemplo, aterrizándolo a lo que yo creo, a lo que yo pienso del pensamiento. Yo pienso que por tener mejores pensamientos voy a tener mejores acciones y mejores resultados por esas mejores acciones. Entonces, como yo tengo este pensamiento, empiezo a ver resultados que son buenos. Obviamente vienen pues, sus bajaditas y lo que sea. Pero yo pienso, por otro lado, que esas bajadas las puedo sacar adelante por medio de un pensamiento positivo. Entonces empiezo a pensar positivamente y estas pues técnicas o lo que sea como las quieras llamar, que yo comparto y practico y aplico en mi vida, entonces empiezo a ver buenos resultados y yo digo, ah, fue porque yo pensé es te lo de esta refuerza. manera. Y refuerza esa misma creencia. Y esa misma creencia me sigue llevando a actuar de cierta manera que yo creo que está bien, o sea, porque mientras, como dijiste, no estés dañando a nadie, no estés pisando el territorio ajeno, pues, ¿qué tiene de malo que tú quieras pensar algo? Porque yo creo que todos nos queremos regir por algo. O sea, todos nos queremos regir y pensar y creer en algo más que nosotros, pues. Que habrá personas que tal vez digan que no, lo que sea, yo creo que sí. O sea, si no estás pensando en Dios, no estás pensando en Buda, no estás pensando en los ángeles, en lo que sea, estás pensando en tus hábitos, estás pensando en tu manera de pensar, estás pensando en tener ciertas normas, tener cierta rutina, que a fin de cuentas sigue siendo esta estructura que te va llevando a Creer en ti. creer en ti, güey, y darle un significado, como lo dijiste, darle un propósito. Entonces, por lo mismo, si te está sirviendo, cual sea el nombre que le quieras poner, pues o sea, adelante, pues tú quieres lo que tú quieras pensar, pero mientras te lleve a actuar de una manera con la que te sientas pleno, como dijiste. Sí, y de hecho, está curioso esta onda del reforzador, Ajá, porque si lo vemos como en un círculo,
Ajá. O sea, bueno, más bien, sí lo podemos ver como un círculo, Sí, güey, ¿sabes? Porque realmente cosas buenas y cosas malas te van a pasar en la vida, güey. sí. En base a estas creencias, tú decides cómo abordarlas. Ok, ajá. Lo puedes ver como una prueba que me puso la vida, lo que quieras, Sí, pero mira, sobresalí. Y eso te lo refuerza. ¿Por qué sobresalí? Por mis hábitos o creencias que tengo. Y después vas bajando porque se vuelve a presentar otra situación, te lo refuerzas y subes porque vuelves a agradecerle a tu pensamiento, a tu fe, ¿no? Entonces, es bien interesante, güey, cómo puedes entender un poquito más a esa gente que a lo mejor llaman como que intensos. sí, ¿Sabes? sí, Que digo, yo entiendo cuando le dicen intensos a alguien, generalmente es porque está agrediendo a una persona en base a sus creencias, sí. pensando en el típico intenso que a lo mejor ves en redes sociales, ¿no? Twitter, güey, Twitter. Sí, ajá, comentando un tema controversial, ¿no? Ajá. Entonces, y que la verdad a veces salen cosas bien extremas de su boca, ¿sabes? Cuando Sí. les cuestionan estas creencias. Y que no son los únicos. Si cuestionaran una de tus creencias o de mis creencias, de esas bases, de esas que por las que nos levantamos toda la mañana, Ujú. no vas a ponerme a la defensiva, sino es que agresivos, Simón. porque estás tentando contra mi personalidad. Exacto, güey. Entonces, cuando hablamos sobre estas personas, que ahorita hablamos de la educación cristiana o que tiene un tipo de doctrina, si están desde morritos, primaria, secundaria, la prepa y luego hay universidades que ejercen este modelo cristiano o más bien bueno, un adoctrinamiento, pues. Cuando está esto, pues, güey, la gente se hace su personalidad en base a estas creencias. Claro, güey. Casi, casi como yo soy esto porque creo esto. Ujú. Entonces, si esto me lo cuestiona, si neta no existe, entonces, ¿qué soy yo, güey? ¿Sabes? Porque, digo, y es válido, güey. No estoy diciendo de que, ay, ¿por qué pones su personalidad? Güey, yo pelada tengo mi personalidad puesta en otra cosa, güey. Que si Ujú. me lo mueves, si me lo tambaleas, puede me cuestione quién soy yo, güey. Pero yo creo que cuando lo ves así, puedes entender un poquito más cuando estas personas, cuando son cuestionadas sobre algo tan fuerte como la fe, actúan bien agresivo, que no se justifica, claro. Está súper mal. Habla sobre poca inteligencia emocional. Pero aún así dices, güey, te entiendo, güey. Te Ujú. entiendo porque supongo que en algún momento yo también me he puesto muy a la defensiva cuando cuestiono una creencia mía, que Sí. era muy similar a lo que te preguntaba de cuando, digamos, que llegasen a tirar un hate a Ujú. tu página. Es como si te la Simón. estuvieran tirando a ti porque tú estás publicando quién eres, güey. Entonces, yo creo que cuando ves eso dices, ya. Como que le puedes agarrar un poco el rollo porque la persona puede sentirse de Sí, cierta manera, sí, ¿no? digo, sin justificarlo, Ajá. obviamente, pero sí, yo creo que si nos pusiéramos todos en una posición donde te cuestionan esa creencia base que tienes sobre ti o tu futuro, sí te pondrías tenso, ¿sabes? Yo creo que eso pasa cuando no tienes lo suficientemente Arraigado. arraigado eso. Cuando, o sea, yo creo que el problema está que cuando las personas no tienen esa identidad lo suficientemente sólida, puede llegar cualquier persona en cualquier vientecito y te la va a hacer tambalear, ¿no? Pero cuando lo tienes estás tan seguro de ti mismo, de ti misma, no te van a mover de ahí. ¿Sabes cómo? Porque, no sé, por ejemplo, yo tuve un curso, bueno, ajá, un programa en el que nos decían quién eres, ¿no? Mm. Y así de fácil, ¿quién eres? Tú, ¿Yo? sí. Ah, yo pensé que sí ibas a seguir hablando. Yo me considero una persona, em, me considero una persona que es disciplinada y determinante y, y ya, ¿Te consideras o eres? soy. No, no eres. No soy, sí, según yo sí. No, No, ¿por qué no? porque yo digo que no. No, pero pues lo bueno es que he vivido lo suficiente como para confirmarme esto yo todos los días. Entonces, en base a eso lo creo. Pero sintió tu punto, porque ahorita yo dije, "Ah, cabrón, Ujú. ¿ves? Guacha, güey, es Y eso. aparte, el lenguaje que usaste de me considero, no decir, soy Sí, mis huevotes. no, y de hecho, ahorita hicimos un buen ejemplo, güey. Me dijiste y yo, ah, chinga, ¿cómo que no? Ujú. ¿Sabes? Y es una Sí, creencia que yo tengo sobre. Ahora sí, imagínate, sí.
O sea, aquí está el ejemplo perfecto, güey. Sí, Como de que, pues obviamente de que, pues, yo sé lo que soy, culero, ¿sabes? Simón, Pero obviamente te tambalea, ¿no? te tambalea, pero ahorita lo que dijiste estuvo bien curada, eso de que te contaste como todo este tiempo la historia de todos los días, de que tú lo eres, ¿no? O sea, Sí. porque yo creo que parte de eso, güey, o sea, de hecho, pinche, contestaste la pregunta esa porque ya la había hecho en la conferencia, güey. Güey, pues, si me quieres exponer, yo te voy a exponer a ti, güey. Pero el punto es que pasa esto, ¿no? Puedes hacer esta pregunta y llegas con una persona y le preguntas, ¿quién eres? Y te dice, soy estudiante, soy deportista, ¿Quieres que eso te soy contestara? atleta. ¿Vale? ¿Quieres que eso te contestara? Exactamente, sí, güey, eso quería que Soy contestaras, estudiante, bro. pero me acordé que ya había sido a la conferencia y ahí la hice. Digo, no sé si fue por eso, pero ya sabía. Sí, porque se lo hiciste a la Pau. Simón, sí. Pero pues te digo, está el problema. Cuando llegas con una persona y le preguntas quién eres y te contesta esta serie de cosas que en verdad nada más es lo que te presenta ante la sociedad, ¿no? Que te pone una etiqueta. Pero si yo te quitara todas esas etiquetas de que no eres estudiante, de que no eres deportista, de que no eres atleta, ¿qué queda? O sea, al final de cuentas lo único que queda son esos valores que te están rigiendo, que forman un molde de la persona que eres a fin de cuentas, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la historia que te cuentas, que era lo que estás platicando ahorita, de que tienes todo ese tiempo diciéndote que eres de una cierta manera. Entonces, por lo tanto, pues te crees la misma historia, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa con la gente que constantemente le estás diciendo de que, no, estás bien pendejo, estás bien tonto, no sirves para nada, no puedo hacer eso? Pues van a decir, si tanto tiempo me lo están diciendo y tantas personas distintas, o tal vez nada más de una, ¿no? Dos. Pero dices, pues por algo me lo deben estar diciendo. Entonces, seguramente estoy pendejo. Pero ¿qué pasaría si te rodeas de un ambiente de personas que constantemente te están echando flores y más que eso te están diciendo de que eres capaz, o sea, ok, la cagaste, pero dale para arriba otra vez? Entonces, es un cambio de contextos totalmente distintos que la persona A va a decir, soy un pendejo, y el otro va a decir, tal vez soy un pendejo, pero sí puedo. Yo. Pero porque cambia totalmente la historia que esas personas cuentan de sí mismos, derivado de la historia que las personas le están contando de ellos. ¿Me Sí, sí, sí. entiendes? Sí, sí, sí. O sea, dirías que, digo, sí creo que es tu respuesta, pero entonces dirías que el contexto nos define. Porque eso sería determinista de decir, ¿no? Sobre todo el contexto, yo creo que, de hecho, hablaba de esto con el chino, güey. Y estábamos hablando de que cuando estás morro, no tienes una manera de defenderte hacia lo que te pasa. Ya. Entonces, nomás lo estás como recibiendo como una esponja, ¿no? Entonces, te va moldeando ese mismo contexto que tienes. Ya puede ser de ti y depende de ti, grande, de qué tan continuamos. Se cortó la grabación. Pero te estaba diciendo, este. Bueno, se me olvidó qué está diciendo, güey. Estás diciendo que como el contexto te moldea, Ah, te los hace... morros, de los morros. Ajá, y luego ya cuando creces, Ajá. Ok, se cortó la grabación, pero estamos hablando de que, pues cuando estás morro, no tienes como una manera de defenderte. Ya depende de ti qué tanto te define ese contexto en tu etapa adulta, porque ahora sí tienes la capacidad para hacerlo, ¿no? Para tú definirte por tu propia persona, por tu propio mérito, como lo quieras ver. Pero yo creo que en ese, sí, sí, o sea, definitivamente en la infancia, el contexto te define muchísimo. Porque como te digo, no tienes una manera como de defenderte de esas situaciones, pero una vez que estás grande, tú tienes la opción de que ese contexto te siga definiendo o no. Y yo sé que mucha gente lo puede tomar como, pues sí, o sea, no tiene las mismas oportunidades una persona que nació en África a una que nació en New York. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero no porque no tenga las mismas oportunidades, no significa que el de África se tenga que quedar abajo. Y no por eso significa que el de New York va a salir adelante 100% seguro. ya. Pero depende de qué hagas con ese contexto, ¿me entiendes? El, te podrán venir a decir 1000 personas que eres un pendejo gritándote a la vez. Pero si tú todo le estás diciendo, no, 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 yo soy bien truche, soy bien pila, lo que quieras. Y te la crees tanto y confías tanto en ti como para decir, yo tengo razón y estos güeyes no. Entonces ahí está como que la gran diferencia de que no dejes que eso
entre dentro de ti para que cambie eso que tú crees de ti mismo. Sí, o sea, creo que en... Yo creo que el mayor como que problema que veo, bueno, es que veo, ni siquiera es problema, es como, siento que en práctica todo funciona, digo, en teoría todo funciona, Ok, hasta el socialismo funciona en teoría, ¿sabes? sí. Entonces, yo digo que es el pedo, o sea, como, si neta tienes a 10 personas nomás en tu vida y que te dicen que eres una cagada, es, güey, es casi imposible que no creas que eres una cagada, ¿sabes? Como por más, yo lo veo así, como por más definido que puedas estar, yo creo que, digo, yo creo que de hecho lo hablamos, ¿no? Ahí es donde nos diferenciamos un poco, donde yo creo que el contexto casi hace cuenta que deja casi el producto terminado, güey. No a su totalidad, pero sí lo veo, digo yo, esto es una, digo, metiéndonos en el tema de psicología, es una de las corrientes, el psicoanálisis, ¿no? Pero yo sí digo como que, güey, ya no más falta que lo que te queda de cuando terminas tus etapas del psicoanálisis, yo creo que ya no más queda ponerte la cereza, ¿sabes? Sí entiendo tu punto de que puede muchísimo que ver que el contexto... Me lo quiero quitar, güey, la neta. Este... De que el contexto te... No sé, ponémelos. ¿No? Ok. Que el contexto te puede definir mucho de alguna manera. Pero ¿qué pasa con, tipo, las personas que... Todo el contexto está en su contra y aún así fueron un caso de éxito? O sea, ¿tú crees que tuvieron una fórmula secreta, que tuvieron algo que nadie en el mundo más que ellos lo tuvieron? ¿O que en realidad ellos supieron cómo manejar ese contexto? Yo creo que lo que pasó en ese caso es que dentro de su contexto, digamos que todo estaba muy feo, pero el hecho de que sobresaliera lo hizo por algo que también está en su contexto. ¿Y tú crees que esa persona, eso ya estaba en el contexto o esta persona creó esa oportunidad? Solamente creo que fue selectivo. No que la creo, siento que fue selectivo con la oportunidad. Es decir, ya tengo 10, tengo 9 mierdas en mi vida y nomás tengo algo bueno, me enfoco en eso bueno, soy selectivo. Ahí entra el enfoque, güey. Bueno, pero siento que más allá es que el enfoque claro a algo que ya estaba. No es como que yo no siento que tengas esta... Sí, güey, yo estoy seguro que si hay 100% cagada, solamente si hay 100% cagada, el resultado es 100% cagada. Pero si hay 99% cagada y hay algo bueno ahí, ese bueno se puede exponenciar en el futuro. ¿Y no crees que tú puedes crear ese algo? No creo, siento que lo seleccionas. Creo que no puedes poner una flor donde hay cemento, así lo veo yo. Sino que si crees una flor es porque ya había una semilla ahí, nomás que no la habías visto. ¿Y O a lo no crees mejor, que puedes quitar la chingada del cemento y poner tu flor? no creo. O sea, usando la referencia del cemento como algo que no se quita. Y que si en vez de volteas al cemento, volteas para atrás y ves que ahí puedes, sacatito que puedes poner tu flor. Digo, nos podemos aventar ahorita mil metáforas. Ya sé, güey. Que si te compras un rancho y ahí. Pero. Pero es que, güey, no tenías la oportunidad de comprarte un racho porque... Pero, güey, sí entiendo tu punto en el sentido de crearlo. Y fíjate, o sea, sí lo puedo entender. Creo que en algún momento me puedo ver envuelto en eso de que. De querer tener algo, pero ni siquiera estoy haciendo algo por tenerlo. Ujú. Quiero como brincar ese paso, pero hablando de ese tema específico, yo sí creo que es más selección que creación. Pero igual, eso es algo que yo pienso tal vez muy enfocándolo mucho en mí. ¿Sabes cómo? Yo no sé cómo, Pues sí. yo no sé, obviamente mi primer ejemplo soy yo, no sé, a lo mejor otra persona. Digo, por ejemplo, y hablando sobre porque guacha, creo que lo hablamos un poquito en otro podcast, como estas corrientes, que te habla del humanismo. Ujú. El humanismo y Sí. el psicoanálisis te hablaba un Ajá. poco de esto. Como Viktor Frankl, que fue uno de los impulsores más, yo creo que más importantes del humanismo, por el lado de Europa, pues bueno, era judío. Ajá. Y sí, 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 sí. ok. Ajá. Pues, Sí, que estuvo en el holocausto y que sí, sobrevivió y y hizo un libro, ¿no? sí, El hombre en busca de sentido. Ajá. Muy buen libro, la neta. A ver, platica poquito acerca de la trama de que... Ok, pues, o sea, básicamente El hombre en busca de sentido es casi la historia bueno, es como él se narra la historia como la que pasó. Ajá. Y te va describiendo
cómo estos sucesos pues, que obviamente fueron traumáticos Sí. iban afectando tanto pues en su confianza, güey, y en la fe de que iba a poder salir, cómo todo esto se iba. Lo interesante, güey, es cómo ves cómo su mentalidad se va achicando a lo que tiene, güey. Y él hace eso el proceso de selección, güey. O sea, él hace de que, güey, estoy en un campo de concentración, Ujú. pero al menos tengo esto. ¿Y qué era eso, esto? ¿Qué Por era? ejemplo, en un ejemplo, él antes de, creo que algo así decía de que un día, no quiero mentir, la gente que lo miró, pero de que básicamente un día más en la nieve quiere decir uno menos para irme. Ok, ¿Sabes cómo? ok. Obviamente, o a lo mejor puede ser algo bien, bien físico, como de que pues estoy aquí, pero al menos tengo esta migaja de pan, ¿sabes cómo? O al menos, no sé cuándo me voy a ir, pero al menos hoy puedo comer porque Sí, guardé, sí. ¿sabes cómo? Entonces, aunque, aunque, aunque él haya tenido un enfoque diferente, creo que había algo factual. Estaba ahí y tenía migajas, ¿sabes cómo? Entonces él decide decir, selecciona ese estímulo y dice, bueno, al menos hoy puedo comer y eso le da confianza. Güey, pues es que si quieres verlo así, puedes decir hasta, güey, estoy respirando, güey. Claro, pero yo creo que irte a especificaciones te hace perder Bueno, así me sentido. fui en extremo, ¿verdad? Sí, sí, te hace perder totalmente. Sí, si no, Sí, sí, estamos sí. conscientes de todo, güey. Sí, sí, Sí. sí. Pero yo creo que, bueno, ese libro está padre. Y ahí sí puedo entender mucho tu punto. O sea, cuando leo el libro digo, ok, entiendes el humanismo, güey. Entiendes Ujú. de que él sí viene de la cagada. Pero yo para, digamos, como para... Y bueno, pues digamos que sale productivo como lo ve la sociedad, ¿no? Y pues bueno, hace su vida, ¿no? Víctor Franco. Entonces él habla sobre esto y dice que pues a lo mejor puede haber un cambio en la persona que tenga 30 o 40 años, ¿sabes? Pero a lo mejor yo puedo como que contraargumentar de que pues sabes que a lo mejor sobresaliste porque lo que viviste antes te ayudó A sobresalir. a sobresalir. Porque en realidad pues has vivido toda una vida entera, no nomás viviste el holocausto. Ujú. Entonces, sí, es un tema interesante porque básicamente es el determinismo. Somos determinados o no. Sí. Entonces, no me diría que decir que lo somos 100% la verdad. Siento que, no 100% pero creo que sí un porcentaje más elevado que tú. Pero tampoco el 100%. Ujú. Yo creo que sí, estamos determinados hasta cierto punto. Pues sí. Digo, creo que voy a volver un poquito lo mismo que te decía de que yo quiero pensar que en un 100% de cagada puedes encontrar, bueno, más bien, puedes crear algo de no cagada. Entonces, para mí eso es una manera de pensar que a mí me da plenitud el pensar que no todo está fucked up, ¿no? Sí, Entonces, vuelvo al mismo de que yo quiero, o sea, yo intento pensar de esta manera porque me gusta, me sirve, me deja algo, pero tú puedes pensar de esta otra manera ujú, que a ti te dice que no. Y tú dices, ¿sabes qué? De hecho, estoy intentando encontrar el lado positivo y no, neta, no lo encuentro en ningún ¿a lado. O cuál? sea, decir, todo ya valió madre. Entonces, Al o sea, determinismo. a ver, explícame a qué te refieres con determinismo. El determinismo de que, o sea, le estás tratando de buscar un lado positivo a pensar que ya todo está definido. No que todo está definido, pero el ejemplo que usas de que hay 100% cagada, no hay nada bueno Ah, ok. y no puedo crear algo bueno. O sea, eso yo porque estoy hablando como de que yo, esta cierta... Ah, ok, ya. Ajá, ¿me entendiste? Sí, sí, te entiendo. Pero yo creo que, y a lo mejor estoy aquí hablando sobre en mi burbuja, ¿sabes cómo? Ujú. Pero yo creo que ese es el truco, güey, de que en realidad es casi imposible. No quiero decir imposible totalmente, que neta todo sea mierda. Ah, ok. Obviamente podemos hablar de esos casos extremos, claro, Sí. pero o sea, si hablamos de generalidades, hablamos sobre el promedio, ¿no? Ujú. Entonces no vamos a hablar sobre esos casos extremos que a lo mejor nacieron secuestrados, algo así, Sí. ¿sabes? Yo creo que generalmente es bien raro que alguien, pero neta, factual, o sea, usando la lógica, 100% sea malo. Es que yo creo que ahí está el pedo también de que va a haber ciertas maneras de verlo. Porque para ti lo que puede ser 100% mierda, para otra persona puede haber una pizquita de oportunidad y para otra puede haber 50. Entonces ahí entra mucho el factor de cómo cada persona le da una cierta interpretación, ¿no? ¿No crees? Sí, totalmente. O sea, pero inclusive yo diría que esa interpretación está atada a lo que ya vivió. Está tal lo que ya vivió porque
pues es lo que va forjando su manera de Lidiar, pensar y por lo tanto, de lidiar también, ajá. que por lo tanto te lleva a ver, o sea, a tener una pantalla negra, una pantalla blanca de acuerdo a lo que tú estás viendo de cierta situación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y yo creo que hablamos un poquito sobre el libro del Club de los 5 de la mañana. Ujú. ¿Sabes cómo? Sí. Y digo como que hay cierta relación porque como te comentaba de que, güey, yo no lo he leído, pero digo, yo creo que el libro no se trata sobre levántate a las 5 y vas a ser exitoso en todo lo Ujú. que hagas, ¿no? Sí. Sino Ajá. va un poquito más allá de Sí. eso, que es como así lo interpreto yo como, güey, si controlas tu sueño, puedes Ex- controlar lo que si tus controlas tu mañana. tu mañana, tus horas de ¿sabes Sí. cómo? De que, güey, así lo interpreto yo, como que, güey, tienes el control hasta de tus horas de sueño, Sí. ¿sabes cómo? Entonces, más allá de, como te decía, más allá de que, y yo sé que no lo venden así, ¿sabes? De que esta es la píldora, ¿sabes? Siendo que así se interpreta a veces, Sí. de que algo que tienes que hacer sí o sí para ser exitoso. Ujú. Pues un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ahí es lo que tú dices, güey, sí, se trata más sobre lo que te va a ayudar, pues, Ujú. más allá de, como de que esto es factual y esto me va a hacer así porque esto es así. Pero yo creo que en realidad se trata sobre, o sea, yo no creo que haya como una manera correcta de hacerlo, ¿sabes? Ah, totalmente, güey, Y totalmente. yo creo que es, empezando por ahí, siento que te da un poquito más de plenitud contigo y con los demás. Sí. Y de esa manera no estás de que, güey, así no se hace, ¿eh? Y ahí es donde te llaman al intensito, ¿sabes? Porque Ajá. ya te metes en las creencias o lo que quieras de una persona, ¿sabes? Cuando, pues, güey, los dos están en su cancha haciéndolo, haciendo a lo mejor lo mismo, güey. Sí. O sea, es increíble cómo las creencias, culto, lo que quieras, hasta eh, mismos grupos de aprendizaje que ni siquiera tienen algún tipo de ver con ser culto, por ejemplo, tienen las mismas técnicas, güey, aplicadas en diferentes maneras. Pero eso es interesante y eso es bueno, güey. O sea, cuando te das cuenta que los tales personas lidian de esta manera con el duelo y les funciona y luego tú ves que lo tuyo lo hace similar pero orientada al propósito de la religión, por ejemplo, pues dices, pues es efectivo, güey, Ujú. ¿sabes? Y ya tú por decisión decides creer que en realidad pues es en el lado cristiano es como se hace, ¿no? Pero ojalá me extendía más, pero o sea, el sentido de que, güey, a mí se me hace interesante e increíble como hay muchas lo que quieras, que tiene un chorro de premisas básicas y que son similares, ¿sabes? Pues de hecho sí, güey. Porque hace rato estaba pensando cuando estabas hablando de tipo la Biblia, ¿no? Simón. Que la Biblia yo creo que es como una cierta... Pues para muchos es como este Manuel. manual, güey. Más o menos por ahí va la palabra. No exactamente la que estaba buscando. Pero en el que te está diciendo que te rijas por ciertas cosas, ¿no? Ya. Entonces, que si por otro lado ves la Constitución, muchas personas se rigen por esa madre. Y es como la línea esa que tú estás como trazando de para allá no, pero para acá sí. Entonces, a fin de cuentas, como dices, porque esa madre que es de que, los 10 mandamientos, eso es lo que quería decir, güey, los 10 mandamientos. Ujú. Que te están diciendo que no robarás, que no, no le faltarás el respeto a tu padre y a tu madre, no sé Ujú. qué. Entonces, son como reglas básicas que si lo ves en otro contexto, es como no robarás porque está escrito en la ley. Y luego Sí. no faltarás el respeto a tu madre y a tu padre porque Moralmente no es... moralmente no es aceptable. Ajá, total. Entonces nada más son como que las mismas premisas como dices, pero nada más le das como una etiqueta Un distinta. valor Y diferente. cada quien termina creyendo lo mismo bajo un nombre distinto también. Bueno, tal vez no lo mismo, pero nos vamos forjando por las mismas normas muchas veces y nada más le estamos depositando nuestra fe en algo que es lo mismo, pero nada más le estamos dando este nombre distinto que a nosotros nos hace sentido. Totalmente. O sea, yo creo que el hecho de que, o sea, digamos complementando eso, el hecho de que podamos existir tantas personas en un mismo espacio sin generalmente matarnos, Ujú. quiere decir que nuestros valores o creencias están muy alineadas y a lo mejor no lo ves. Ujú. Obviamente después te topas, ¿no? De que el vecino insoportable que no aguantas, porque no sé, X o Y, te vas a topar con negativos, pues.
Pero el hecho de que puedas convivir y todavía solucionarlo, Sí, habla sobre que tenemos algún tipo de similitud en los sí, valores que sí, sí, sí. tenemos como para regirnos, ¿no? Entonces el hecho yo creo que, tocaste ese tema, digo de que, güey, eso como que me refuerza el pensamiento de que muchos cultos o lo que quieras tienen o sea, valores similares, pero le agregan un valor o una etiqueta diferente, ¿no? Sí, Y yo creo que es lo, como dijimos, si eso te funciona, está perfecto, ¿sabes? totalmente. Y, y digo, al final de cuentas, yo creo que está, está bien interesante, güey, cómo realmente ni siquiera dimensionamos el poder de la, ahorita lo explico, de la religión en México, güey, o en el mundo, güey. O sea, creo que no dimensionamos que hay gente que mata por religión. Pues esa madre mueve masas, güey. O sea, ajá, güey, o sea, religión slash espiritualidad, tal vez, o Sí, 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 sea, ajá. eso está bien, o sea, y aparte que siento que está muy cabrón, siento que está casi como nuestros genes, güey. O sea, ya naces en familias católicas, güey, Simón. y si no sales de esa burbuja, que digo, no está mal, te quedas en eso, güey. Porque va siguiendo los mismos patrones, ¿no? Exacto, güey, o sea, y está interesante porque lo curioso es que la gente como que dice, que está en contra de la religión o algo así, güey, si la religión no fuera lo más grande en la tierra, lo sería otra cosa. Sí, güey. Lo serían las Porque rocas. tendríamos que estar buscando algo más que nos diera ese sentido. Exacto, güey. O sea, y digo, hablo de religión ahorita, siendo que yo creo que la gran, no sé, no voy a decir mayoría, pero gran parte de la población en general tiene algún tipo de religión, culto, lo que quieras. Simón. Y yo sí me quedo pensando como que, güey, si no fuera religión a lo que ahorita estamos más apegados, fuera otra cosa, güey. Fue otra cosa totalmente, O sea, güey. no sé qué cosa, pero fue algo muy similar, ¿sabes? Y Estaríamos regresando a esta madre. pelada, y eso fuera religión, güey, Sí, ¿sabes? güey. O sea, pero sí creo que está, como que a veces se demerita, ¿sabes? Ujú. De hecho lo mencionaba como que, güey, a veces cuando te pasan cosas tan culeras o tan buenas en la vida, es tanta la emoción, es tanto el sentimiento, güey, que tienes que casi atribuírselo a algo. Simón. Ya sabes, si es a ti, pues a lo mejor pichato egocéntrico. No, no, pero o sea, si es a ti, pues es a ti, güey. Si es a tu familia, Ujú. es gracias a tu familia porque ellos me inculcaron valores. Y si es a Dios, es gracias a Dios. Y si es, ¿sabes? O si eres una persona que se enfoca mucho en sus hábitos, es porque todos los días yo fui consciente de hacer esto. Porque le quieras dar el mismo sentido, güey. De Claro. que tal vez depositas tu fe en esta madre que le quieras poner el nombre que quieras. Y por el mismo hecho de como retribuírselo de alguna manera, creo que tal vez inconsciente, Se consciente, refuerza. creemos que, aparte de que se refuerza el pensamiento, creemos que nos va a traer más de eso por lo que estamos agradeciendo, ¿no? Sí. Yo creo. Sí, es como una manera casi como de pedir de que esto. Siento que es una manera de verlo de si hago esto se me puede retribuir. Exacto, güey. Como O el sea, círculo que mencionaba hace rato. Simón. Y yo creo que en general, ¿no? O sea, o bueno, donde deposites tu fe, yo creo que habla, no sé, yo creo que tiene un chorro de poder en cómo te desarrollas tú como Sí, persona. totalmente. ¿Sabes? Y si no, tal vez tu fe no está depositada en eso. Ok, ¿Sabes? ok, Yo creo que si no se molde, si tu estilo de vida no se moldea a donde está tu fe, a lo mejor hay problemas en tu fe, creo ok. yo. ¿Sabes? O sea, tío, ¿cómo solucionarlo? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, yo en lo personal tengo demasiadas dudas con demasiadas doctrinas que a lo mejor nunca se van a resolver, pero esa es la fe, Sí, ¿sabes? sí. Yo no sé, digamos, cuando era muy creyente había preguntas que yo no sabía la respuesta, que no encontraba respuesta y que mis líderes en ese tiempo tampoco tenían respuesta, más que no te dejes guiar por eso, déjate guiar por la fe. Ujú. Y digo, es algo muy romántico, la verdad, es algo muy bonito y funciona, pero yo creo que si lo aplicas en realidad para la vida, puede haber buenos resultados, Sí, güey, totalmente. yo creo. Y bueno, esa es la enseñanza que vamos a dejar hoy, ¿no? Tengan La fe, reflexión, güey. sí, tengan fe en ustedes, pero no, yo creo que definitivamente ya sea fe en el peluche, ¿sabes? Pero si eso te hace levantarte, pues güey, pues cuida el peluche, ¿sabes? Cuídalo toda tu vida. Se Pero encuentra algo que te pueda mover lo suficiente para que
puedas actuar de la manera en la que te pueda hacer sentir pleno, ¿no? Sí. Sí, digo, porque sí, yo creo que pleno es la palabra que busco, que buscamos, porque en realidad satisfecho 100% nunca Sí. vas a estar. Ujú. Siempre. Pero como que en ese ruidito se calma un poquito, ¿no? Sí, 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 exactamente. Como Ujú. que es lo que yo creo como lo relacionas es lo que te hace dormir en las noches. Simón, Si eso te quita las preocupaciones, a huevo. de que, a huevo, entonces Simón, ya te bajó la guardia. ya alarmaste, pues. Simón. Simón. Pero bueno, este fue el segundo capítulo. Segundo. El segundo, bueno, el Ya, de noveno, hecho, no, sería el octavo, güey. el Pero octavo. pues, si escucharon el primero, ya saben de la tragedia. Sí. Si no, vayan a escucharlo y O a lo mejor pues nunca escuchan este porque se daña. ni las sales, güey. Pero bueno, espero que sí lo estén escuchando. Simón. Si lo escucharon, todo salió bien. Simón. Bueno, pues ahí nos dicen qué les gusta, qué no les gusta, qué temas quieren escuchar. Y pues nos escuchamos en la próxima. Bye. Ya están. Sobres. Ahí estuvo, ¿no? Estuvo bien.